Buenas tardes, profe. Mucho gusto. Mi nombre es Darwin Morales. En la tarde de hoy vengo a poner el proceso de extracción y de qué habla y los diferentes métodos de extracción que existen. Vale, pero tenemos que empezar a hablar de qué es extracción. Vale. Extracción es el método utilizado para desagregar un producto orgánico de una mezcla de reacción, para aislarlo de sus fuentes naturales. ¿Qué quiere decir desagregar? O sea, básicamente lo que estamos hablando aquí es de separar un producto orgánico de una mezcla de reacción. Vale. También encontramos que la extracción es la separación mediante la extracción. Bueno, la extracción es la técnica básicamente empleada para separar el producto orgánico de una mezcla o de reacción, para aislarlo de sus fuentes naturales, como lo había dicho anteriormente. También puede definirse como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente y es la práctica más utilizada para separar compuestos orgánicos de las en que consiste agitarla con un disolvente orgánico. Pero no podemos hablar todavía de agitar porque todavía no sabemos cuáles son las clases de extracción que hay. Más adelante se lo iremos explicando. Hablamos también de un equipo y un procedimiento, que es lo más básico que se puede utilizar, que son los diferentes aparatos utilizados para extraer, sea fase líquida, líquida, líquida sólida, que eso más adelante se lo explicaremos, y las extracciones al momento de agregarle bases, al momento de agregarles ácidos y fenoles y agregarles ácidos, ¿vale? En este caso, la extracción podemos definirla como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente. Y los diferentes tipos de extracción que existen son líquido-líquido. En este encontramos que hay una fase simple y una continua. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una tiene su procedimiento básico para realizar el proceso. En la líquida sólida también encontramos una fase continua y discontinua y un método soft select. Eso se lo explicaremos más adelante. Y la extracción con fluido supercrítico, que también hace parte de los tipos de extracción. Extracción líquido-líquido. Esta técnica consiste en realizar una única equilibración entre ambas fases. Se utiliza cuando el valor de relación de distribución del componente se separa es elevado, mientras que los de los relevantes próximos es cero, de forma que los factores de separación tienen también un valor alto. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de agregar hacer el proceso de extracción líquido-líquido, se tiene una solución original que contiene una cierta cantidad de moléculas. Al momento de agregarle la disolución, al momento de agregar la disolución primaria, lo que hacemos es de pronto de buscar un balance entre la disolución que está inicial y la disolución que se le agrega para hacer el proceso de extracción. En este caso, al momento de pronto de realizar una maniobra mecánica para poder realizar, hay que tener en cuenta esto, que al momento de agitar el embudo de decantación donde se encuentra la muestra donde se encuentra la disolución y donde se encuentra, allí mismo donde se encuentra la muestra que va a ayudar al proceso de extracción, hace que haya o se produzca emulsión. ¿Qué es la emulsión? Con frecuencia, básicamente, esto se da sobre todo cuando se trabaja con soluciones alcalinas. Se forman emulsiones durante el proceso de extracción. Esto pueden romperse de ordinario mediante, uno, el movimiento. Estas son las características básicas que hacen que se produzca una emulsión. Ya sabemos que se produce o que se trabaja cuando se trabaja con una solución alcalina, hace que también ocurra. Bueno, el movimiento de giro suave del líquido del embudo de separación, manteniendo su posición normal. Al momento de hacer una maniobra mecánica, al momento de agitar el embudo de decantación donde se encuentra la disolución, las dos disoluciones, esto puede hacer que se produzca una emulsión si lo agita de una forma que no es correcta o brusca. Dos, la agitación vigorosa es de la capa emulsionada con una varilla de hierro. Al momento de agitar con una varilla de hierro, el embudo de decantación también hace que se provoque emulsión. Y en este también encontramos que la saturación de las capas acuosas
con sal común hace que también se provoque emulsiones. Y si lo ponemos este proceso líquido-líquido para de pronto hacer el procedimiento más rápido al momento de meterle una centrifugadora, porque la centrifugadora básicamente lo que va a hacer es extraer. Es un proceso de separación que también se encarga de extraer unos componentes que se encuentran dentro de otros. También hace que se provoque emulsión. Vale, continuamos con el proceso de extracción líquido-líquido, pero en una fase continua. ¿Esto a qué viene? Cuando encontramos un disolvente más denso que el agua y una disolución acuosa, encontramos que esta técnica básicamente se utiliza con un flujo continuo de disolvente orgánico a través de una disolución acuosa que contiene una mezcla a separar. Si la disolución puede ser, si la disolución o el disolvente es volátil, puede que reciclado mediante la destilación o condensación. Este caso se utilizan se utiliza condensadores, destiladores y se utilizan unos balones fondo redondo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ponerlos en contacto con calor, hacen que los componentes que quiere uno separar se evaporen o se condensen. Y esto, hay una campana, para eso también uno coloca, campanas extractoras de gases para hallar lo que uno quiere extraer de la disolución. Encontramos la extracción sólido-sólido o en una fase sólido-líquido en una fase continua. Encontramos encontramos un destilador, encontramos una plancha calefactora, encontramos un balón fondo plano y encontramos que en esta técnica básicamente es lo que consiste en la separación de los componentes de una o más mezclas sólidas por medio de un solvente líquido. Tiene lugar en dos etapas. Hay una de contacto del solvente con el sólido que transfiere el comportamiento soluble, o sea, del soluto, al solvente. Este proceso puede realizarse a temperatura ambiente o caliente. En este caso, para evitar la pérdida de disolventes, la ebullición se suele realizar con reflujo. ¿Qué quiere decir reflujo? Cuando hablamos reflujo, ¿qué quiere decir? Que al momento de realizar el proceso de ebullición, tenemos que ponerle un reflujo de agua. Hallamos también, decimos que también hay un proceso de extracción o encontramos unas recomendaciones de seguridad. Ya hablamos de los procesos de extracción líquido sólido, líquidos líquidos, líquido sólido. Entonces, hablamos de fase continua, fase discontinua. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones de seguridad que tienen esto. Cuando las reacciones son o los procesos son de extracción líquido-líquido, es necesario tener en cuenta que al utilizar un embudo de decantación con agitación manual se puede producir una proyección de líquidos o una inhalación de vapores, por lo cual se prefiere trabajar con una vitrina con gafas, una vitrina extractora de gases y gafas y guantes no permeables. Cuando trabajamos cuando trabajamos o vamos a hacer un proceso de extracción sólido-líquido, el calentamiento se efectúa sobre las mantas calefactoras o mallas de asbesto, pero siempre sobre elevadores que permitan la retirada rápida de la fuente de calor en caso necesario. También tenemos que hacer una evaluación o examinar la integridad del material a utilizar y la estanqueidad del montaje. O si estanqueidad viene más que todo referido a si uno, si uno hace el montaje correcto o no. Asegurar que la ebullición sea homogénea. Cuando hablamos de ebullición sea homogénea, ya que al momento de extracción se está aplicando una temperatura igual, pero cuando sabemos que los diferentes compuestos químicos difieren en su temperatura. Entonces aquí dice que hay que asegurar la temperatura que sea homogénea, o sea, para todos los materiales que se vayan a utilizar la temperatura sea homogénea, tanto para los materiales como para los compuestos que se estén utilizando. Tener los EPP, elementos de protección personal necesarios para realizar cualquier montaje. Y aquí nuevamente hablamos de un control de la temperatura, de ebullición y de fusión. Bueno, al momento de tener estas recomendaciones, hablamos también de extracción con reflujo supercrítico. Se le llama reflujo supercrítico
a cualquier sustancia que se encuentre por encima de la temperatura y de presión crítica. La temperatura crítica es una temperatura por encima de la cual no se produce la licuefacción del líquido por mucho que se aumente la presión. Licuefacción sabemos que son los diferentes cambios, diferentes estados, diferentes cambios que se encuentran como fusión, punto de fusión, punto de ebullición, cambian de estado, de líquido a sólido, sólido a líquido, ya cada quien respectivamente tendrá su cambio de estado, pero aquí hablamos directamente cuando la liquefacción del líquido, por mucho que se aumente la presión, no, no, por mucho que se aumente la presión en el líquido, no se produce liquefacción. La presión crítica es una presión por encima de la cual no tendrá lugar a la vaporización, en mucho que se aumente la temperatura. No se da, al momento de aumentar la temperatura, no se va a producir una liquefacción y tampoco, bueno, aquí dice que si aumentamos la presión, no se produce liquefacción. Y si aumentamos también la presión, no se produce la vaporización, aunque se aumente la temperatura. O sea que la temperatura va directamente proporcional a la presión. ¿Vale? Entonces, por eso es que, si, por eso es que la tabla muestra básicamente la presión en función de la temperatura. Encontramos los estados sólido, líquido y gaseoso, donde encontramos un flujo supercrítico. Es la zona que se encuentra ahí enmarcada de rojo. Aquí dice el proceso de extracción del CO2 supercrítico les permite. Bueno, al momento de traer el dióxido de carbono, supercrítico nos permite, uno, aislar y eliminar las moléculas o compuestos con gran precisión, eliminar una contaminación en el anterior o en la superficie de un material sólido, olor o sabor indeseable, sustancia alergénica, etcétera. Obtener una molécula o compuesto conservado en toda su integridad y aprovechar al máximo sus cualidades, principios activos, etcétera. Obtener extractos orgánicos. El proceso comienza con una fuente limpia de flujo. En la mayoría de los casos es una botella de alta presión de CO2, una bomba que se usa para aumentar la presión de flujo por encima de su presión crítica. La muestra está contenida en la cámara de extracción que se calienta a la temperatura de extracción deseada por encima del punto crítico. En este encontramos una campana de extracción y lo cual hay un flujo de CO2, hay un flujo de CO2 y hay un cambio de temperatura en ambos. Continuamos que el flujo presurizado es llevado a la temperatura adecuada por la cámara y le permite que fluya a través de un matriz que muestra para extraer los analitos. Analitos son, cuando hablamos de analitos, estamos hablando de una muestra que se extrae a partir de otra. En este caso, cuando tenemos el proceso de extracción, sabemos que al momento de agregar una disolución, tenemos la solución normal. Al momento de agregar la disolución, sea método líquido, líquido, líquido sólido, sólido, líquido, pero aquí en este momento estamos hablando de un flujo supercrítico, tenemos que tener en cuenta esto, que se va a sacar un analito. Después que de la muestra del flujo cargado, el analito fluye a un restrictor que controla la velocidad del flujo. Aquí se encuentran las diferentes cámaras, se encuentra la bomba de alta presión que tiene directamente, está relacionada con el dióxido de carbono, encuentra una bomba que se encarga de modificar la muestra o el flujo supercrítico que va a ingresar y tenemos el restrictor más que todo se encarga de decir o de seleccionar el analito que pasa, o sea, la muestra como tal que se va a quedar con CO2. También tenemos que el restrictor de flujo supercrítico pierde su fuerza de solvatación cuando la presión cae a la presión atmosférica. Después del restrictor, los analitos pueden recoger para el análisis posterior. Como había dicho anteriormente, los analitos son las muestras que quedan finales, las muestras que quedan finales al momento de pronto de agregar, hacer el proceso. Ese analito ya se lleva a otro proceso que se le darán nuevas características y se les sacarán diferentes argumentos a esa muestra después de todo el proceso que se le ha realizado. Bueno, profe, esto fue mi exposición. Cualquier cosa estaré atento por WhatsApp.